Bueno, ahora les voy a hablar un poco más de cómo reintroducir la alimentación enteral específicamente en el paciente tratado quirúrgicamente. Qué bueno que pudimos cubrir toda la parte quirúrgica ya, porque no voy a entrar en los detalles de los diferentes tipos de cirugías y los resultados después de la cirugía, pero sí les voy a explicar que es relevante. Eso ya no es necesario. Y bueno, reconocer un poco desde la parte que nosotros manejamos en neonatología hacia lo que eventualmente se convierte en una transición al manejo quirúrgico. Entonces, lo primero que hacemos en el momento que diagnosticamos una perforación va a ser lo que sabemos tradicionalmente, ¿verdad? Entonces, ponemos al bebé en ayuno, indicamos una descompresión abdominal con un tubo orogástrico de drenaje. Comenzamos antibióticos de amplio espectro y ya después, viendo los hallazgos quirúrgicos, tratamos de definir un plan conjuntamente con cirugía. Para todos estos pasos, pese a que son bastantes y pueden ser bastante complejos, no existe tampoco mucha evidencia clínica. Casi todo lo que está ahí publicado son estudios observacionales que, como ustedes saben, tienen muchas limitaciones y tienen mucha forma de sesgo. Um, Así que voy a tratar de explicar cada componente y ver su limitación. En general, solamente recordarles que cuando iniciamos el ayuno tenemos que reconocer que eso va a favorecer la atrofia intestinal. Y eso a largo plazo tal vez sea justamente un problema para la recuperación de una cirugía gastrointestinal, ¿verdad? Lo último que queremos es que ese intestino se vaya sanando con ese grado de atrofia. Así que de alguna manera es importante reconocer que el ayuno puede también ser un factor que modifique el proceso de reparación y que más bien facilite el mejoramiento del paciente. Así que creo que es importante recordarlo porque a veces se nos hace muy fácil decir que el bebé necesita estar por ayuno por 6 u 8 semanas y eso no necesariamente es beneficioso incluso para el proceso de reparación. Lo de la descompresión abdominal, ya les dije que también hay que considerarlo con moderación, puesto que el contenido gástrico es muy importante para prevenir el sobrecrecimiento bacteriano. Si ustedes recuerdan los estudios que hablan de cuán rápido se coloniza un tubo orogástrico, entonces ustedes saben que las bacterias crecen en menos de 6 horas. Así uno cambie el tubo orogástrico cada 6 horas. Ya para las 6 horas hay evidencia de colonización en ese tubo, así que si sabemos que el tubo está colonizado y de pronto quitamos todo ese contenido gástrico y esa acidez, recuerden que el riesgo de infección no necesariamente infección, pero por lo menos de colonización y translocación bacteriana es mucho más alto, especialmente en un paciente a tan alto riesgo de sepsis como un paciente con enterocolitis quirúrgica. Así que también un potencial riesgo, no necesariamente un tratamiento, pues, aunque no lo vemos como una forma de tratar, puede ser más bien negativo. Y bueno, los antibióticos, como les decía, ¿verdad? ¿Cuánto es el tiempo ideal? Eso todavía tampoco está definido y a veces queremos extenderlos por mucho tiempo justamente pensando que eso va a ayudar a mejorar al paciente, pero también hay que reconocer que es posible que el efecto sea que vaya en la dirección opuesta. Entonces, nuevamente les recuerdo a los puntos que mencionaba acerca de los riesgos que vemos con el ayuno prolongado. Una cosa que estamos viendo con más frecuencia ahora es que realmente los días de ayuno se correlacionan con el grado de malnutrición al momento de alta de un paciente postquirúrgico con enterocolitis. Recientemente revisamos nuestra data local y obviamente hay muchos factores que confunden, ¿verdad? Porque un paciente más con mucho ayuno también puede ser que sea nada más que ha estado muy severo y por eso tal vez tiene esos resultados. Pero una cosa que fue interesante para nosotros observar al analizar estos datos fue que a veces el tiempo de ayuno es como que estandarizado. A veces dicen 2 semanas o 3 semanas los cirujanos y a veces es independiente de cuán severa fue el hallazgo quirúrgico que hubo al momento del tratamiento quirúrgico de enterocolitis. Así que
Creo que es importante reconocer que hay bebés que tal vez evidentemente sí necesitan el ayuno prolongado, especialmente pensando en ese caso último que hablábamos de nectotalis y todo eso. Ahí tal vez sí, pero hay otros casos que pueden ir en diferentes direcciones y creo que en esos casos es importante hacer una consideración especial. El ayuno no solamente va a contribuir, como les decía, a la translocación bacteriana en un intestino atrófico, sino también al riesgo de colestasis, que es el otro problema que vemos con pacientes que se someten a cirugías gastrointestinales. Al no promover la circulación enteropática sin alimentación enteral, entonces estamos perpetuando ese problema de colestasis y eso es obviamente una comorbilidad de la enterocolitis que podríamos prevenir con un poco más de iniciación de alimentación temprana. Lo otro es el uso de nutrición parenteral, también ha sido mucho más, mucho más complicado, ¿verdad? Porque al momento que, mientras más prolonguemos la alimentación enteral, más prolonguemos el ayuno, nos convertimos en más dependientes de la nutrición parenteral y eso obviamente incrementa nuestro riesgo de sepsis. Y, y bueno, después lo otro problemático que yo veo en el paciente postquirúrgico, y ustedes, estoy seguro que ustedes también, es que al no alimentarlos también estamos como que favoreciendo la dismotilidad intestinal, que es lo que justamente queríamos normalizar. Y eso en último caso va a dar problemas con el proceso de reparación también, ¿verdad? Está demostrado que en adultos sobre todo que mientras más rápido se restituya la función intestinal es mejor el resultado quirúrgico, especialmente en el desarrollo de las estenosis postquirúrgicas. Y es interesante que lamentablemente en enterocolitis y en el prematuro todavía no hemos sido suficientemente agresivos con el reinicio de la alimentación enteral justamente para prevenir esa complicación. Entonces, cuando decidir cómo reiniciar la alimentación enteral en el paciente quirúrgico, creo que hay consideraciones muy básicas que hacer más allá del hallazgo quirúrgico, ¿verdad? Primero, ser consistente en la forma como evaluamos la motilidad intestinal. Eso es bastante similar a los elementos que les mostré en esa lista de verificación a mi presentación inicial. Pero tenemos que ver las mismas cosas, ¿verdad? ¿Cómo está el gasto gástrico? Tal vez ya no es bilioso, entonces es un buen signo. Si el bebé está teniendo ciertos grados de heces fecales de alguna forma, entonces es un signo de restablecimiento de la motilidad y de esa forma tal vez un signo de beneficio. Nada más las cosas básicas también, ver si es que hay ruidos hidroaéreos nuevamente a la auscultación, también puede ser un buen signo. Lo otro, la estabilidad hemodinámica en general, ver que hay una restitución de la circulación esplácnica. Y a veces para eso puede ser bueno nada más saber que la función renal es normal. Hasta ahora no recuerdo ningún caso en el que hayamos visto una terrible función renal y de pronto una función normal del intestino. Creo que van juntos muy cercanamente, así que si hay una buena función renal, es probable que también exista un grado decente de función gastrointestinal y perfusión intestinal. Así que esos datos en general, junto con los datos tradicionales de seguridad hemodinámica, incluyendo la acidosis, la perfusión y todo eso, esos creo que es importante evaluarlos. Y lo último que creo que con el tiempo se está volviendo más controversial y creo que alguien preguntaba o mencionaba el uso de ciertas de otras modalidades de imagen, ¿verdad? Porque tradicionalmente cuando hablamos de cómo resolver o cómo ver si las cosas están resolviendo es a través de radiografía a veces. Y en esas situaciones es un poco complicado porque con la radiografía no hay una evaluación dinámica de la función, es muy estática. Así que creo que con el tiempo hay mucha oportunidad ahora para el uso de radiografías y si lo hacemos así nos ayuda a retornar la motilidad intestinal más rápidamente. Una cosa que he estado revisando con más detalle en estos últimos meses, justamente en preparación para esta charla, fue ver la utilidad de otros métodos que podrían tal vez guiar el reinicio de la alimentación enteral.
Y la verdad es que la evidencia no soporta todavía, por lo menos hasta en este momento, el uso de monitorización continua. NIRS parecía un instrumento bastante prometedor desde el punto de vista de evaluación de perfusión a nivel tisular, pero en realidad tiene todavía muchas limitaciones para decidir si un paciente está mejor necesariamente, especialmente postquirúrgico. Así que de esa parte creo que no deberías esperarse ver un NIRS optimizado para decidir cuándo comenzar la realimentación. Y lo otro que vimos que es lo más problemático en nuestra serie de casos es la correlación entre la duración de antibióticos y la reiniciación de alimentación enteral. No hay ningún tipo de datos específicos que muestren que los antibióticos tienen que terminarse para que el bebé pueda, pueda reiniciar la alimentación enteral. Parece que esto ha sido una tradición que ha sido transmitida por muchas décadas ya, pero sin ningún tipo de evidencia. Creo que no hay nada que sugiera que hay una específica contraindicación, una contraindicación específica para hacer un poco de alimentación trófica, tal vez, mientras el bebé siga recibiendo antibióticos. Y creo que por eso se correlaciona tanto, que dicen que y uno tiene que ser 14 días, eso viene porque tiene que ser 14 días de antibióticos. Pero no deberían, no, la duración de antibióticos no debería definir cuándo el bebé está listo para alimentar. La decisión tendría que ser como como lo mencionaba, en función a las cosas tradicionales, ¿verdad? Motilidad, estabilidad hemodinámica y evidencia en imágenes que sugieran una restitución de la motilidad intestinal. En términos de cómo reiniciar la alimentación enteral, obviamente la primera opción debería ser la leche humana, idealmente de la propia madre. Esto por los beneficios grandes que tiene al no ser pasteurizada, tiene componentes inmunológicos muy importantes que justamente podrían facilitar el mejoramiento y la reparación del intestino, ¿verdad? Existen inmunoglobulinas, existen enzimas, tiene también un perfil de microbioma bastante diverso, entonces ese es el tipo de cosas que queremos que lleguen a esa área de lesión. Así que la mejor forma de hacer que esos elementos inmunológicos, no nutritivos, sino más bien inmunológicos, lleguen a esa área donde se necesita la reparación. Así que de lejos, la leche materna ofrece grandes ventajas, especialmente por no ser pasteurizada y tener todas esas inmunoglobulinas y y lactoferrina y todas esas cosas que han demostrado ser beneficiosas para prevenir infecciones. La leche donante es la segunda mejor opción por las razones que mencionaba. La pasteurización remueve mucho los componentes inmunológicos o por lo menos atenúa la función inmunológica de los componentes de la leche materna, así que es obviamente una segunda opción. Y sí, en tercer lugar, si ninguno de estos dos está disponible, bueno, las fórmulas, y ya sean hidrolizadas o elementales, se convierten en una alternativa. Pero en esas situaciones es importante recordar que esas fórmulas no son creadas para bebés prematuros. Y esto es muy probable que llegue a generar problemas de calcio y fósforo. Así que no es sorpresa para nosotros ver que un bebé que está recibiendo fórmula hidrolizada o elemental comienza a tener problemas de crecimiento y de malnutrición. Y por eso es que acaban requiriendo nutrición parenteral complementaria. A veces es justamente porque la baja concentración de proteínas, de calcio y de fósforo es insuficiente para asegurar un buen crecimiento. Así que es una consideración importante. También lo es la decisión sobre fortificación. Ah, en meses recientes nosotros demostramos las ventajas de la fortificación precoz en los prematuros extremos y no creo que el efecto post enterocolitis sea diferente. Creo que fortificar la leche humana también se convierte en una importante forma de mejorar la nutrición del prematuro con enterocolitis
y creo que es importante que nosotros nos comencemos a cuestionar si es necesario retrasar la fortificación incluso después de enterocolitis. En términos de cómo administrarla, ha sido controversial. Creo que todavía sigue siendo un tema de discusión entre cirujanos y neonatólogos. Lo que sí sabemos, basado en la evidencia clínica en bebés sin enterocolitis, es que no parece existir ningún beneficio de la alimentación continua sobre la alimentación enteral en bolos intermitentes. A lo contrario, se ha demostrado que más bien con la alimentación continua existe mucho riesgo de disminuir los nutrientes, especialmente el contenido de grasas en la leche, que puede disminuir hasta el 40%. Así que no se puede hacer uno sin modificar esta forma de administrar la alimentación enteral. No tiene sentido que el bebé esté recibiendo alimentación enteral completa si se lo hace de manera continua, sabiendo que solamente 40% de la grasa va a ser administrada. Eso va a llevar a malnutrición también. Y las últimas secciones que quiero mencionar en esta fase es el hecho de que creo que hay importantes otras consideraciones también que hacer desde el punto de vista clínico y quirúrgico. Creo que para nosotros clínicos en neonatología es importante reconocer el valor el momento del diagnóstico. Justamente en esa serie que mencionaba de pacientes postquirúrgicos que vimos, fue muy interesante observar que el pronóstico en general de los bebés que acaban con perforación intestinal, ya sea por perforación intestinal espontánea o enterocolitis con hemoperitoneo en los primeros 10 días. De hecho, sorprendentemente tienen en general un pronóstico un poco mejor de los tardíos. Y eso parece ser relacionado nada más a la progresión de la enfermedad, ¿verdad? A veces, si un bebé se perfora a los 8 o 6 días, tal vez es nada más eso, ¿verdad? Una perforación intestinal aislada. Y ciertamente en esa situación, tal vez un drenaje peritoneal sea todo lo que se necesite. Y eso hace que la reparación sea mucho más fácil y eso debería avanzar, hacernos más confidentes para avanzar la leche o reiniciar la alimentación enteral. Pero justamente como lo que mencionaba, lo que vimos fue que no parece importar. El bebé que se diagnostica a los 8 días acaba siendo tratado exactamente igual que el bebé que se diagnostica a los 40 días. Que el de 40 días, pese a que el que desarrolla enterocolitis a los 40 días es el que tal vez tiene más signos típicos de la enfermedad y tal vez muchas más complicaciones. Entonces creo que en general deberíamos esperar ver ciertas diferencias en cómo se manejan estos pacientes, nada más con el diagnóstico, con el momento del diagnóstico, con esa información, que es la única cosa que a veces que tenemos como neonatólogos para informar a los padres. Así que eso fue uno de los hallazgos interesantes para nosotros, fue que esos bebés que tenían mejor pronóstico y acababan siendo manejados exactamente igual que todos los otros bebés con enterocolitis. Y creo que en esas situaciones estamos realmente limitando su potencial porque no les estamos dando más de lo que tal vez ellos sí podrían tolerar. Entonces, el momento de diagnóstico es importante. Ahora, obviamente, el momento del tratamiento quirúrgico también lo es. Y eso ya depende en muchas situaciones, depende de los cirujanos. Pero si es un paciente manejado conservativamente con solamente drenaje, como decía, es realmente mucho más favorable que se pueda reiniciar la alimentación de una forma más temprana. También es mucho más fácil hacer la evaluación diagnóstica, ¿verdad? Ya sea radiografía o ultrasonografía. Así que creo que eso necesitamos considerarlo un poco más y debería ser un elemento de la estratificación. Para los cirujanos también, como neonatólogos, creo que, y para poder ser los abogados de nuestros pacientes y tratar de justamente promover un poco de la alimentación, reiniciación de la alimentación temprana, creo que es importante también hacer unas preguntas básicas en función a los hallazgos quirúrgicos.
De las cosas que parecen ser bastante consistentes en estudios observacionales. Saber que la válvula discal fue retenida es un signo asociado con un buen pronóstico, lo que quiere decir que tal vez sí sea mejor tratar a esos pacientes un poco más agresivamente. Y también insistir y preguntar si es que es posible condensar la realimentación a través de de la fístula mucosa, justamente para favorecer para aprovechar el efecto trófico y tratar de restablecer la función del intestino dañado. Am, Así que muy importante, obviamente, como la autora mencionaba, hay mucha variedad de tratamiento. En general, si es un caso bastante leve y solamente es un drenaje y el paciente está hemodinámicamente estable, en esos casos creo que es razonable considerar a la alimentación enteral temprana completa. Obviamente es totalmente diferente a un paciente que pierde la válvula ileocecal y tal vez todo el colon también por secundaria a enterocolitis. En esas situaciones creo que es razonable pensar que va a ser mucho más difícil poder establecer la función rápidamente. Entonces en los pacientes sí tal vez haya que hacerse consideraciones. Los probióticos en esa situación podrían ser una buena opción. Sin embargo, es importante reconocer que no son parte de un manejo estandarizado en la enterocolitis quirúrgica. Así que no puedo hacer ninguna recomendación al respecto en este momento. Sí tiene sentido hacerla, especialmente sabiendo que estos bebés han estado con antibióticos por tanto tiempo y tal vez sí puede influenciar de alguna manera en la tolerancia, pero recuerden que cuando hacemos los antibióticos, los probióticos, generalmente son una línea de bacterias bastante limitadas, ¿verdad? A veces son monoterapias con un solo tipo de bacteria, así que ese tipo de restauración de la flora intestinal no se compara a la flora que existía en la fase preantibióticos, ¿verdad? Y aquí les doy ejemplo nada más de cómo es que antes de los antibióticos hablábamos de una flora totalmente diversa, intestinal, con mucho tipo de diversidad, pero cuando restauramos todo eso con solamente probióticos, estamos generando una recolonización con un solo tipo de bacteria. Y como analogía, ¿verdad? Si bien los dos se ven obviamente mucho más verdes que el área después de antibióticos, obviamente este no es exactamente el mismo que existe ahí. Y es de ahí de donde viene la controversia, ¿verdad? Si es que tiene sentido a tratar la disbiosis que ocurre después post antibióticos con más disbiosis, ¿verdad? Porque esto en realidad no es una diversidad ideal, es una monobiosis en realidad en muchos casos porque es solamente un tipo de bacteria. Así que yo creo que esas son cosas que para considerar individualmente, pero sí es un tema que creo que necesita estudio y con suerte ya vamos a comenzar a hacer más de esta parte, más estudios al respecto. Es un poco parecido a lo que pasa con BPD, la prevención, y BPD, el manejo. Si ustedes ven cuánta evidencia existe en la prevención de BPD, obviamente estoy seguro que muchos ensayos clínicos vienen a la mente, pero si uno piensa acerca de los ensayos clínicos para el manejo de BPD, creo que se pueden contar con los dedos de las manos. Así que no es la proporción de lo que se sabe para el manejo de enterocolitis es mucho más limitado. Entonces, con eso nada más quería concluir. Am, Creo que no hay que olvidar los beneficios de la alimentación temprana, incluso después del diagnóstico quirúrgico, puesto que podemos a través de esto reducir la malnutrición, la colestasis, el riesgo de estenosis postquirúrgica y también el riesgo de sepsis tardía, todos resultados muy importantes. Ah, También podemos ver los signos de tam- hacer un poco más tal vez de ultrasonografía justamente para encontrar más signos de que el paciente está listo para reiniciar la alimentación enteral. Am, Todo esto es muy importante porque, como les digo, a veces uno se pregunta, ¿verdad? ¿Por qué por qué los resultados del paciente a los 2 años después de NEC son tan malos? ¿Es la enfermedad de por sí misma o es el manejo?
Y mi pregunta ahí ¿es un paciente con enterocolitis y malnutrición igual que un paciente con enterocolitis sin malnutrición? ¿Cómo va a ser el resultado a los 2 años? ¿Es realmente lo mismo? Y creo que, como les digo, ese es un problema constante ahora con la enterocolitis. La verdad es que viendo ciertos datos en nuestra unidad, es para mí muy difícil decir si es que fue la enterocolitis lo que causó los malos resultados a los 2 años por sí misma o fue el manejo de la enterocolitis con no inicio de alimentación prolongada, múltiples episodios de sepsis, con falla de crecimiento, batalla corta, pequeño perímetro cefálico, secundaria malnutrición. Entonces, ¿fue la enterocolitis como tal o fue realmente lo que hicimos después que causó ese resultado? Entonces, creo que es una válida pregunta y obviamente eso necesita una respuesta a través de ensayos clínicos que puedan demostrar que esto sí se puede hacer. Los últimos 2 puntos, como decía, ya mencioné, no hay nada específico de por qué tiene que ser 7 y 14 días. Hay buenos estudios ahora observacionales que solamente puede ser 2 días y tal vez solamente 5 si es que todavía no están listos, pero prolongarla por mucho tiempo no parece ser necesariamente una decisión informada en función de la evidencia. Y lo último, creo que quisiera que es lo que tomen de esta presentación. Am, Creo que por lo menos debería ser estratificada la evaluación. Ah, lo que siento que pasa en nuestra unidad es que después de la cirugía el manejo se hace como que el mismo estandarizado para todos y al hacer eso estamos, como les decía, beneficiando a los pocos que realmente necesitan ese manejo conservativo y afectando a la mayor parte que no estaban tan severos después de la cirugía y que podrían así beneficiarse de un manejo un poco menos conservativo, un poco más agresivo para que justamente tenga un mejor chance de pronóstico a largo plazo. Gracias.